Hermano Luis, ¿cómo estás? Muy bien, amigo Jordan, muy agradecido contigo de que me hayas invitado a este espacio tan interesante y de tan profunda reflexión, ¿no? Bienvenido al podcast de Placer Filosófico. Un gusto y gracias por tu tiempo. Luis es experto en política, politólogo. Ahorita estás estudiando una maestría, ¿no? Terminando la maestría, efectivamente, ya solo falta el examen de grado, ¿no? Que quienes han estado en este tipo de procesos de tesis sabrán que ya es, uno termina el fondo y la teoría y ya luego se vuelve un tema más burocrático de estas Ay, oficinas y los trámites y todo. ¿cuántos años lleva la maestría? Son 2 añitos los que tiene el programa, es el de Estudios Políticos y Sociales de la UNAM. Somos la primera generación lo que lo estudiamos aquí en Mérida y pues la verdad muy contentos con el programa, ¿no? Pues voy a poder salir ahora sí que con la certificación de politólogo, por decirlo de alguna Wow, manera. wow. ¿Cómo es que decidiste estudiar eso? ¿Es algo que te apasiona desde siempre? Sí, la política la verdad es que ha sido un tema que siempre ha estado presente en mi vida y yo siempre he pensado ahí que en la política, cuando la tienes tan cerca, o te enamoras o te asqueas, porque es ruda, tiene sus temas, ¿no? Y yo, pues, para bien o para mal, terminé muy apasionado de los temas políticos, del análisis político, tanto desde medios de comunicación como desde la academia, participando en distintos espacios. Ha sido un tema que, pues, yo encuentro muy gratificante y, pues, sí, es una pasión que tengo. Sea, ¿analista es como una rama de la política, ser analista, o es como algo que está ahí, es como lo principal? Pues, a ver, si nos ponemos como estrictos, podemos decir que el política es el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, puede haber, no sé, política sindical, quién ejerce el poder en los sindicatos, política estudiantil, quién ejerce poder en las universidades, todo esto, como que la política, la que estamos entendidos en cuanto a, no sé, presidente, diputados, todo esto es como una política de Estado, ¿no? Em, en ese sentido, ¿cuál era la pregunta? Perdón, yo la Si ser analista político es como una sí. rama o es parte de, o es como que... Sí, entonces, bueno, si entendemos la política como este gran universo de estos temas de ejercicio del poder, con relación al Estado, pues, puedes participar en política tanto siendo una persona militante que busca activamente estar en partidos políticos, en ser servidor público, pero también en la rama periodística ofrece Mm, una buena esfera para poder, en ejercer política desde el análisis, pues de todo lo que está pasando, ¿no? Básicamente en el mundo. Ahora, tú dices, ¿sabes qué? Tiene las dos opciones, amar o odiar, ¿no? Tú amaste la bolita. ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta de eso? cuando me di cuenta que la política era lo que me apasionaba, yo creo que como unos 21, 22 añitos. Antes de eso, ¿qué te llamó la atención en la vida? Me gustaban temas de historia. Yo de chiquito decía que quería ser egiptólogo. Qué bueno que no se logró, porque creo que la rama laboral de egiptólogo debe ser reducida, especialmente desde Mérida, Yucatán, pero ese tema de historia y toda esa parte como que siempre me apasionó mucho. Y bueno, de las muchas maneras en las que uno puede analizar la política, por ejemplo, uno puede hacer un estudios cualitativos, digo, cuantitativos de ver datos, números, resultados electorales, todo esto, pero también tiene un fuerte soporte en la historia, o sea, uno tiene que entender cómo han evolucionado los sistemas, quiénes han sido los que gobiernan, qué impacto tienen en ese momento, ¿sabes? Como que es Historia, parte de, ¿no? Todo es parte de. tiene que estar de la mano. Eh, ok, política en sí, como su nombre lo dice, ¿es antiguo o es un término que apenas se fue acuñando en nuestra era? Em, Como término. sí, pues, por ejemplo, ya desde Platón y Aristóteles ya veníamos análisis sobre de nuevo, sobre el ejercicio del poder, sobre tipos de ejercer el poder. Habían ahí los que señalaban, no sé, las versiones positivas de cómo ejercer el poder, o de los tipos de Estado, que eran, en la democracia. O sea, ya se llamaba política desde ese momento. O sea, el término, me refiero a la palabra, al Sí, bueno, por ejemplo, politic, comentamos ¿no? el animal político de Aristóteles, Aristóteles. ¿no? En el un politicón en la traducción de cómo se entiende actualmente, ¿no? Entonces, sí, pero, por ejemplo, la primera obra de lo que se puede considerar ciencia política o ya
Ya la ciencia política como la comprendemos hasta ahora es Maquiavelo, cuando hace un estudio sistemático del ejercicio del poder desde los principados de lo que hoy conocemos como Italia, en ese momento, pues, toda esa Ajá. región, ¿no? Mm. Porque, a ver, los trabajos de nuevo de Aristóteles y La República de Platón, que es un gran tratado sobre política, sí, pero todavía no era el nivel de o el estilo mejor de reflexión, eran todavía, pensadores de la Mm, antigua Grecia de un pensamiento todavía más preclásico sí. que luego ya con Maquiavelo. ¿Crees que la política en sí como ciencia, como, o quizás si le podríamos llamar arte o no sé, pero la política como ciencia es algo que está constantemente evolucionando también? O sea, hay nuevas formas de hacer política siempre, conforme pasa el tiempo. Sí, eso es muy interesante porque, a ver, el concepto de democracia lo tenemos, un ejemplo desde la antigua Grecia, ¿no? Que Ajá. ellos ya hablaban de democracias, pero a pesar de ello, sí la ciencia política vive y va evolucionando constantemente con nuevos debates, con nuevas perspectivas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el término de populismo, y es un término que yo he estado tratando de comprender mediante lecturas, mediante aprender, y lo que he aprendido después de unos años de estar trabajándolo es que no hay una definición de populismo. Es un concepto que se considera polisémico, que tiene muchos significados, dependiendo del autor o del pensador que lo escribe. ¿Qué significa eso? Que tal vez en 10 años ya podamos tener una sola definición de populismo, ¿no? Después de discusiones, de debates, de que la mayoría de nosotros diga, bueno, esto significa populismo, ¿no? Pero actualmente todavía no tenemos una definición en la que todos estemos consensuados, ¿no? Lo cual nos habla de que es una ciencia que está evolucionando y que se está adaptando a las realidades que vemos hoy. Wow. O sea, en cuanto al significado de lo que es populismo, no hay un consenso, que sabes que todos sabemos qué es esto. Si no, hay algunos autores, por ejemplo, como podría ser Enrique Dussel, que refiere más a que los populismos refieren a momentos específicos en la historia donde ciertos líderes no sé, tal vez no se organizan, pero hay coincidencia en un discurso específicamente contra el neoliberalismo, por ejemplo. Y luego tenemos otros como Laclau, que nos dice que son vacíos significantes. Populismo es una cosa que, si no me equivoco, se llama vacío significante, que son estos conceptos que adquieren significado dependiendo de quién lo dice y cuándo lo dice y dónde lo dice, ¿no? Entonces, Wow. no es lo mismo decir izquierda desde Mérida, Yucatán, que decir izquierda desde Rusia, por ejemplo. O sea, son conceptos que adquieren distintos significados, depende de quién los dice. Wow, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que se llama? ¿Policeno? ¿Es de Polisémico, tipo polisémico? sí, poli de mucho, sémico de semántica, ¿no? O sea, tienen conceptos que tienen muchas acepciones, y que no es que ninguna de ellas, digo, no es que todas sean, o sea, no podría decirse que o todas son correctas o que ninguna es incorrecta, simplemente así es un concepto en construcción. Pero también, por ejemplo, otros conceptos que aparentemente han estado sólidos por muchos años, como el concepto de Estado, que es fundamental para la ciencia política, y digo Estado con E mayúscula, no como Estado, entidad federativa, como puede ser Yucatán o Oaxaca, todo, Ajá, no, Estado exacto. como el Estado mexicano con E mayúscula, ¿no? Ujú. Que, por muchos años teníamos por sentado que de mínimo, 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 el Estado tiene 3 elementos, ¿no? Que tiene el territorio, tiene una población y tiene una soberanía. Ujú, ujú. Pero luego, actualmente, recientemente, de unos años para acá, vemos a un estado que es, un estado, si no me equivoco, en las Islas Polinesias, cerca de Australia, que se llama Tuvalu. Y Tuvalu tiene un problema en el cual, por todo el cambio climático y todo, desafortunadamente se está quedando debajo del agua. Entonces, hay todo un cuerpo de iniciativas, tanto desde Tuvalu como los países que lo rodean, para decir que Tuvalu va a seguir siendo estado, aunque no tenga territorio. Aunque todo el agua se coma el territorio de Tuvalu, Tuvalu va a tener un estado que va a migrar al metaverso, que ya hay sí, ya hay todo un plataforma, o sea, ya hay un metaverso hoy construido donde Tuvalu dice: "Este es mi territorio digital", y, ante una respuesta del cambio climático. Entonces, un concepto tan establecido como lo era el Estado, que decíamos, bueno, mínimo, mínimo hay un territorio, dentro de ese territorio hay una población, y dentro de esa población, esa población se autorregula a sí misma, ¿no? 3 años, y justamente hace 2 semanas, em Australia emitió unas visas para las personas de Tuvalu para que puedan
em, Wow. viajar allá y dentro de lo que está en el tratado entre ambas naciones es diciendo que hipotéticamente o en el caso eventual en el que Tuvalu se quede sin territorio, el tratado se mantiene porque se sigue reconociendo a Tuvalu como un estado capaz de adquirir pues, responsabilidades, ¿no? Entonces yo creo que eso es, pues, es muy, muy innovador, es algo que va a estar rompiendo los conceptos que vamos a estar, o sea, que ya tenemos por sentado desde hace muchos años. Me parece fascinante que el cambio climático, ¿no? En este caso, ¿no? El cambio climático provoque una adaptación, no solamente del territorio físico, sino de una adaptación de cómo se rige el territorio físico, cómo se vive, cómo se entiende. em, y esta evolución, este cambio que se fuerza por el cambio climático, es hacia el futuro. O sea, eso es algo nuevo. Y si ya dices metaverso, ¿no? O sea, cuando dices metaverso, se quiere decir que van a entrar nuevas regulaciones, nuevos términos, nuevos tipos de leyes, o sea, todo es nuevo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo se podría dirigir un país desde el metaverso? Y justamente eso es algo que me ha estado inquietando en los últimos días desde que leí lo de Australia. Y yo pensaba eso, a ver, de no, si, si decimos que o concedemos que tal vez no se necesite un territorio para que haya un Estado, perfecto. Pero ¿qué tal de soberanía? La soberanía es la autodeterminación de los pueblos, o sea, es yo dentro de mi país decido qué es lo que sucede y cómo se toman las decisiones. Ujú. Muy bien. Si ahora van a haber también plataformas de metaverso para los estados y que hayan territorios virtuales, muy bien. Pero, ¿qué tal si hay un país, de estructura islámica desde el estado, donde dice: "Aquí los avatares mujeres tienen que tener tales características", y otro país mucho más liberal dice: "No, pues aquí no hay ningún tipo de regulación", o sea, ¿cómo ese tipo de derechos o de libertades, porque es lo que vemos hoy en los países, ¿no? Aquí Ujú, dicen: ujú, "Aquí, si quieres entrar muy bien, nada más tienes que cuidar ciertos aspectos de mi cultura, ujú. en cuanto a tu vestimenta y todo, respetable". Y de los otros países dicen: "Aquí no hay ninguno", ¿no? Pero en el metaverso también van a aplicar este tipo de cosas. ¿Qué tipo de limitaciones vamos a tener? Que a ver, si nos vamos tal vez a como que de manera muy estricta, tal vez ya dentro de las plataformas de redes sociales se medio ve en Sí. cuanto a qué tantas restricciones hay, ¿no? Pero ya esta idea de nuevo de interactuar en espacios digitales mediante avatares, eso es diferente, y eso ya porque es un una rama, una extensión de nosotros como persona, como individuos pues, adquiere ciertos derechos, ¿no? O sea, a ver, si ya el espacio tiene cierta connotación territorial, pues, entonces tiene que haber toda una serie de derechos que proteja a quienes están en ese territorio. Wow, es fascinante, ¿no? O sea, esto responde a la pregunta de que la política es una ciencia que está y por lo que alcanzamos a ver, va a estar en constante evolución. Porque se vienen cosas, cosas interesantes. Ahora yo pensaba, en el metaverso, güey, a quién le importa, no? O sea, desde este punto de vista, como que, ¿qué onda? Quizá no va a ser tan popular como lo es Facebook o como lo es cualquier otra red social. Eso pensaba yo. Pero una vez probando el Oculus, o sea, la experiencia inmersiva, o sea, es real, o sea, entras y te sientes como que estás ahí, tu avatar eres tú, o sea, una experiencia inmersiva que te transporta ahí, hermano, y que es adictiva. O sea, y yo creo que ahí es donde si quieres decir, ¿sabes qué? Va a ser popular o no, cuando dices que es adictivo, entonces te das cuenta que va a ser popular, porque todo lo que es adictivo, pues, lo van a adoptar como las redes sociales, ¿no? Y a eso es algo que a veces me asusta y a veces me emociona, ¿no? Sí. ¿A ti qué te emociona o te asusta, no? Em, Me emociona porque también, o sea, digo, es válido que nos asustemos de cualquier cosa, ¿no? Pero creo que es algo inevitable, o sea, ya sabes cuando ahora sí que si ya sabes que es algo que va a pasar, pues mejor tómalo de la mejor manera. Yo veo, por ejemplo, yo veo 2 tipos de personas. Veo a quienes como tú y yo, que tenemos ya cierta edad, estamos tal vez arriba de los 30 años, Millennial, y exacto. Entonces, tal vez en principio se nos hace un poco antinatural, pero una vez que tocas esta tecnología dices: "No, o sea, la capacidad que tengo yo de adaptarme a esto es rapidísima".
Pero también vemos a toda una camada de chavitos y de jóvenes que tienen hoy entre, ¿qué será? 6 y 12, 13, 14 años y los que siguen, ¿no? Que han vivido mucho tiempo jugando juegos como Roblox, que han vivido mucho tiempo jugando juegos como Fortnite, por ejemplo. Y digo, Fortnite, digo, ¿quién es? No sabrán. Está la parte de los disparos y todo, pero también hay otras plataformas donde nada más es de comunidad y de Ándale. interactuar y todo. Entonces, para estas nuevas generaciones, el poder interactuar, convivir y desarrollarse en plataformas con avatares con los que ellos ya se Ya sienten conectan parte ya. de, exacto, ya entienden, el avatar es una parte de mí. Eh, sí, ellos ya lo traen ya son nativos en todo eso, ¿no? O sea, y las interacciones del futuro no es evidentemente que se vaya a cortar la interacción, cara a cara, pero vamos a ver muchísimo más Es estas una interacciones transición. virtuales. Ahora, también quería preguntarte acerca de la innovación política. O sea, como al igual que en las otras artes, ¿no? En las otras ciencias, tecnología, hay innovación, hay cosas nuevas. Em, ¿Crees que ahora vamos a México, ¿no? O a Latinoamérica? ¿Crees que nuestra cosmovisión nos permita ser innovadores políticamente? O sea, que llevemos las riendas, o sea, que digamos, ¿sabes qué? Oh, lo hacemos como Andrés Manuel, ¿no? Que hizo las mañaneras. Es como que una innovación, ¿no? Más o menos así. ¿Crees que podríamos nosotros tenemos como en principio la capacidad de innovar políticamente? Creo que es una respuesta muy amplia, ¿no? De entrada, sí, en cuanto a que todo lo que tenga que ver con desarrollo tecnológico necesariamente va a impactar en la vida de las personas y necesariamente impacta en la política, ¿no? Entonces, específicamente temas de medios de comunicación, por ejemplo, o sea, son cosas que el Estado y los gobiernos van adoptando y que van perfeccionando y mejorando. Un ejemplo muy claro sobre ello es el actual gobierno de Yucatán con el gobernador Joaquín Díaz Mena, porque pensando en términos de ciencias de la comunicación, ¿no? Que ahí se usan mucho como estos diagramas comunicacionales, el más básico era emisor, mensaje, receptor y todo, pues se han ido complicando a lo largo pues, de los años y todo, ¿no? Em, pero siempre el gobierno es este ente dentro de este diagrama que colabora y busca los espacios, y a los medios para poder difundir mensajes, ¿no? A ver, tal vez alguna, o sea, en redes sociales tenga sus espacios de difusión, pero esta idea de yo ir a hablar a un espacio, normalmente el gobierno tiene que ir con medios ya consolidados, ¿no? Pero la estrategia de comunicación del actual gobierno ha sido muy innovadora en ese tipo de cosas, porque, a ver, el actual gobierno, el representante del gobierno, que es el gobernador, tiene espacios donde él entrevista a sus propios secretarios, lo cual es yo gobierno, genero mi espacio, soy el conductor de mi espacio y lo utilizo para emitir mensajes. Eso es sumamente innovador en los diagramas de comunicación. De hecho, no sé qué tantos diagramas hayan que No se ya ve en otros países eso. yo no he visto Yo tampoco, ¿eh? ese tipo de mecanismos, que sí he visto en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, especialmente la administración de la presidencia de Trump, que, pues, apela a valores conservadores, ¿no? Y utilizó mucho podcast de podcasters identificados, de nuevo, con valores conservadores, o que apelaban. Disculpen, el comentario que pueda sentirse alguien al oído, pero como que a los que fomentaban este tipo de cosas de masculinidades frágiles, ¿no? De que tienes que ser macho y que por eso tienes que comer Mm, carne y mm. y pelearte y cosas así, o sea, como que buscaban esos tipos de podcasters que pusieran ese tipo de cosas, y ahí es donde iba Donald Trump para posicionar sus mensajes. Pero esta idea de nuevo del político, el actor político que genera su espacio, lo conduce e invita a otras personas, eso es muy innovador. Guau, guau, guau. Eso es lo que me refería, ¿no? Em, Así como ves el mundo actual ahora y todas las cosas que se han desarrollado en cuanto a la comunicación política, por ejemplo, si tomamos la historia del mundo, o sea, de lo que conocemos en la historia del mundo, y podríamos debatir, ¿no? Cuántos años tiene la Tierra, qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero vamos así las eras que conocemos. ¿Crees que alguna vez en lo que conocemos ha habido un momento como el que estamos viviendo ahora? ¿Hemos llegado hasta este punto antes en cuanto
a política o comunicación política? Em, a ver, si me preguntas en cuanto a política, justamente hace 100 años, por ejemplo, veíamos escenarios muy similares a los de hoy bueno, en ese momento ya era un hecho, hoy tal vez en 10 años lo veamos como hoy un hecho, pero ahorita parece como algo latente, como esta idea de conflictos bélicos a gran escala, ¿no? Mm. Porque hoy parecería estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero ¿qué tal si en 10 años volteamos a ver y dijimos, no, efectivamente sí hubo un conflicto más grande, pero ya desde el 2025 habían guerras de gran masivas en 4 espacios del mundo, ¿no? O sea, eso ya ahí nos indicaba que ya estábamos dentro de esto, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo político, podríamos decir que hoy estamos viendo, estas tensiones bélicas muy similares a lo que había hace 100 años. Pero en tema tecnológico, que de nuevo va muy de la mano de la política, estamos ante algo inédito, especialmente con el Nunca ha desarrollo pasado. no, el desarrollo de la inteligencia artificial está haciendo que la velocidad en la que estamos viendo avances tecnológicos es algo increíble. Lo comentábamos hace unos días, ¿no? Que si nos reunimos, no sé, un 1 de julio haciendo la reflexión de que nos habíamos reunido antes un 1 de junio, nada más en ese mes que había pasado, la inteligencia artificial había avanzado pasos gigantescos, ¿no? Si nos hacemos hoy la reflexión de que qué vamos a ser capaces de hacer con la inteligencia artificial de aquí a 6 meses, por ejemplo, yo creo que ni la imaginación nos da para poder definir y ver qué va a ser, ¿no? O sea, tal vez ya podemos generar películas completas en un prompt que diga: "Haz una película sobre un pajarito", y bla, 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 y nos genera hora y media de El producción, ¿no? contenido. Sí, es algo el tema de la inteligencia artificial nos está cambiando mucho las cosas. Vienen ahí los debates, ¿no? De si vamos a estar listos para poder asimilar todo lo que está viniendo, el tema de derechos de derechos de privacidad, de derechos sexuales digitales, todo este tema de peligros y de amenazas que crecen con esto y que hay que estar a la par para poder regularlo, ¿no? Pero, sí, en el tema, tecnológico estamos viviendo algo que nunca se había visto. ¿Crees que como humanidad, como seres, como así como está nuestra civilización, somos capaces de adaptarnos a esos cambios o nos van a agarrar por sorpresa y de repente, uy, aquí no sabemos qué hacer? Yo creo, y de nuevo apelo a lo mismo, que no nos va a quedar de otra. O sea, el avance tecnológico está, la gran revolución, por ejemplo, inteligencia artificial se ha venido desarrollando desde hace muchos años, ¿no? Pero Ujú. el boom, o ahorita fue lo accesible que es ya para todos nosotros tener acceso a este tipo de tecnología, ¿no? Que es de un año y medio para acá, que ya el gran tema de todo es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya todos podemos tener acceso a ello. Entonces, en medida que todos podemos tener acceso a una tecnología que se desarrolla constantemente, es un tema, inevitable y que sí, tal vez nos vaya a rebasar en cuanto a A la en rapidez, quizás. sí, que empiece a generarse más cosas de lo que podemos hacer. Pero eso podría decirse para muchas cosas, ¿no? O sea, a ver, el Internet que ya lleva con nosotros o parte de nuestras vidas más de 20 años, hay muchas cosas que nos han rebasado a ti y a mí, por ejemplo, que tal vez sepamos hacer algunas cosas, pero que la tecnología avanzó mucho y nosotros solo sabemos así. Apenas Es parte estamos de catch up, catching up, catching up. sí, sí, definitivamente es algo que va a seguir impactando nuestras vidas, es algo que va a mejorar, o esperemos que haga más eficiente nuestra infraestructura pública, por ejemplo, que ahí lo veamos, que no sé, de aquí a 10 años ya no sea necesario comprar una tarjeta para el vaivén y que sea un tema de que pagues una suscripción y una cámara vea tu cara, y este tipo de tecnologías que están a la vuelta de la esquina. ¿No te da miedo eso? Apelo a lo mismo, yo creo que es inevitable, yo creo que si me quedo en miedo, voy a quedarme con miedo, entonces yo lo veo como algo inevitable, Lo que va a pasar, ¿no? y ahí es esto, ¿no? A ver, que ese miedo que natural que todos tenemos pues, ahora sí Al que cambio, al cambio. y al cambio y a la algo que se ha perdido mucho, ¿no? El respeto a nuestra privacidad, o sea, a ver, ¿por qué mi cara y mis datos tienen que estar en manos de gente que yo no conozco, no? Y tampoco es porque yo me sienta muy importante y diga: "No, mi privacidad", pero por un derecho de yo mismo como humano, ¿no? O sea, de que yo, oye, yo quiero tener derecho a privacidad y quiero tener derecho a que mi cara no esté
en un lugar que Dios sepa, ¿no? Hay que tener todavía esa capacidad de indignarnos a ese tipo de cosas. Tal vez no para parar algo inevitable, porque ya sería un tema de mucho desgaste emocional, pero sí para que sea motor, para pedir que entonces hayan buenos controles y que haya un buen, Un órgano aparato regulatorio que se regule de manera adecuada, exacto. que esté basado como en ética, moral, ¿no? Efectivamente. En virtud. Pero lo que no deberíamos hacer es simplemente que no nos importe. O sea, que el tema pues mi identidad y, pues mi privacidad, pues que sí, que acepto todos, que absorban todos mis datos, eso es irresponsabilidad, sí, porque es una manera de no cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Hoy no en el metaverso, o sea, en el mundo digital, incluido el metaverso y todo, no existimos de manera física, existimos mediante nuestra información y nuestros datos. Entonces, así Claro. como cuidamos aquí nuestro cuerpo y todo, tenemos que cuidar y ser responsable con nuestros datos en cómo nos interactuamos en el mundo digital. Mira, hay otra cosa que igual me gustaría, tengo así como que muchas ganas de platicar contigo. Y es, por ejemplo, la división de poderes. ¿Cómo ves eso de la división de poderes? ¿Cuál es tu opinión acerca de todo el concepto de lo que es la división de poderes? Em, la división de poderes, si bien desde Aristóteles podríamos decir que se entiende que el Estado cumple 3 tareas, ¿no? Que una es la de legislar, otra es la de, ver que se apliquen las leyes, y la otra es la de juzgar a quienes no siguen las leyes, ¿no? Pero Montesquieu es el que ya lo plantea como esta idea o este principio de la democracia o de los estados liberales de la división de poderes, em, pensando que Montesquieu viene de una realidad, de una monarquía absoluta de los franceses y está en este proceso histórico para toda la humanidad de la Revolución Francesa, ¿no? Ujú. En el que la idea es que ya no una sola persona tenga el poder, sino dividir el poder entre 3 poderes, para que ya no hayan, pues excesos. Es una idea sobre la cual se funda la democracia, sobre la cual se fundan todas estas revoluciones que habrían de estar a finales del siglo XIX, principios fue siglo XX, no, del siglo XIX, pues, entre 1800 y 1900. Em, y muy interesante, ¿no? Pero yo estudié Derecho en la licenciatura y a nosotros nos enseñaban nos enseñan, se sigue enseñando, ¿no? La división de poderes. Y, y, y yo lo sentí un poco a ver, yo sabía que no era así, ¿no? O sea, en la realidad, no solo en la realidad mexicana, en muchos estados latinoamericanos, y en Estados Unidos también, y no quiero aventarme decir en otras latitudes porque no estoy tan empapado en los sistemas políticos, pero a ver, el poder ejecutivo tiene cierta injerencia en el poder legislativo y dependiendo de, tal vez, a veces o no, que tengan el judicial. El tema ahí, que era la gran crítica, ¿no? Que no era un tema de poder, sino era un tema más ya de los intereses de las personas y que otros ya la discusión tiene que bajar a un nivel personal, pero no, vamos a dejarla en nivel de estructuras. Eh, y es algo entre comillas que ha permitido, o sea, esta idea de que el ejecutivo tenga cierto control sobre el legislativo, criticado, sí, sí, tal vez, pero generó cierto orden y cierta viabilidad política en muchos momentos de la historia, tomemos de la historia de México, ¿no? De hecho, cuando un presidente no tenía esta capacidad de poder influir en la bancada de su mismo partido, pues habían situaciones muy delicadas en el estado, donde incluso podían haber situaciones de parálisis legislativa y cosas así. Pasó específicamente en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox, donde ellos ambos, al ser panistas, pues llegan a la presidencia, y yo creo que ambos se dan cuenta que para poder ejercer la presidencia de manera eficaz tienen que buscar tener control de su bancada, pero de nuevo eran panistas que durante muchos años criticaron esas prácticas. Entonces muchas alas del panismo lo señalaban y dijeron: ustedes están replicando las prácticas que nosotros censurábamos, ¿no? Entonces se quebraba el partido del poder
y el presidente pues se veía débil ante la incapacidad de poder impulsar reformas y todo. De hecho, por eso Vicente Fox y Calderón, particularmente Calderón, se decía que tenían mejor relación con la bancada del PRI, por ejemplo, que les ayudaban ahí a hacer bisagra entre el PRD y el PAN para poder llevar a cabo sus reformas. Es como que eso quiere decir que a veces la división de poderes eh, puede ir en contra del progreso. No creo que esté peleado con el progreso. Creo que O lo hace más difícil, o por ejemplo, si hay que cambiar una ley. creo que la división de poderes es un ideal Muy ideal. sobre el cual hay que construir hacia ahí. Hay que velar en lo posible que se pueda llegar a ese ideal, pero a fin de cuentas el ideal es un ideal, es una idea, es ¿Crees un que el varón de Montesquieu, em, pues los tiempos eran distintos, ¿no? Como dices, era una monarquía absoluta. Y hay otra cosa que siempre me da vuelta la cabeza también. Es, por ejemplo, cada forma de gobierno está adaptado al carácter del ciudadano, ¿no? Al carácter de la gente. ¿Tú crees que ese tipo, que es lo que nos ha reído? Y creo que nos ha traído bien, o sea, no está mal, o sea, en cuestión, o sea, viendo el mundo, ¿no? ¿Crees que es lo mejor que hemos podido hacer? La división de poderes en cuanto a no gobernarnos hasta ahora. o sea, seguir el tema de la división de poderes. No, quizás innovarlo, bueno, sí podemos decir, ¿no? Sí. Pero ¿crees que hasta ahorita es lo más innovador que se ha hecho en cuanto a política? ¿O crees que en algún momento alguna otra civilización o pueblo tuvo algo mejor? Entiendo. Ajá. Es una pregunta muy complicada. A ver, toda esta idea de la división de poderes efectivamente es de hace mucho tiempo, es de Montesquieu para la Francia postrevolucionaria, exacto, de este proceso de absoluto a no, ¿no? Va a liberarse. Sí, pero es que, ¿qué tal estas otras comunidades, podemos decir, prehispánicas, que tenían modelos de gobierno más cerrados, que tal vez podrían parecer o tener temas, señalables, va, pero que funcionaban y que generaban Exacto, sí. eso es lo que me pregunto, pues, a ver. El gran tema que es válido, pero diría el dicho: "El tamaño importa". Es o sea, las comunidades las comunidades cuando más van creciendo se van complejizando más y, por ejemplo, tal vez estas formas de organización que habían, antes, incluso podemos hablar de ya ciudades prehispánicas grandes, como era Tenochtitlan, que era una gran metrópolis, ¿no? Ajá. Para esos tiempos. No era lo que hoy es México, de un país de 100 millones de habitantes con un territorio gigante, ¿no? O sea, retomando la discusión de la división de poderes. Tal vez aquí en México el ejecutivo tiene más fuerza que el legislativo y el judicial, y no estoy diciendo de los gobiernos de la Cuarta Transformación, estoy hablando desde 1946 que se crea el PRI, incluso un poquito antes, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque México es un país muy grande, es un país muy diverso, y pienso que si no hay una figura de poder que sea lo suficientemente poderosa, sólida y que genere unidad, pues pasa lo que pasó, por ejemplo, con el tema de los territorios que adquiere Estados Unidos, que es en ese momento por un tema de inestabilidad de gobierno que no le permite generar un discurso de unificación hacia estas fronteras tan grandes. Digo, Yucatán, por ejemplo, que en algunos momentos, buscó separarse y todo, es porque si no hay un ejecutivo fuerte que desde el centro del país tenga control sobre todo el territorio, de nuevo, es un país muy grande, o sea, es muy, o sea, sería en ese escenario muy fácil, desprenderse de la unión nacional. Entonces, de nuevo, en el caso mexicano, que es un caso distinto a la Francia en la que Montesquieu genera esta reflexión de la división de poderes, yo pienso que los ejecutivos, o en términos de ciencia política, los sistemas presidencialistas son, ahora sí que son necesidad, ¿no? Bien o mal, perfectibles. Dejémoslo en que siempre puede ser siempre es perfectible, siempre puede mejorarse,
pero dadas las características que hay en México, se necesita un ejecutivo fuerte. ¿Crees que eso tiene que ver mucho con nuestra naturaleza humana? De que siempre seguimos a un líder. O sea, como los animales, ¿no? Como, o sea, siempre buscamos a alguien fuerte a quien ver. Es como, y ha sido siempre así en el transcurso de la historia y con todas las civilizaciones, con todas los pueblos y las razas, ¿no? Am, y que de alguna parte de nosotros inconscientemente sigue a un líder, o conscientemente, pero otra parte también rechaza la figura de un líder, ¿entiendes? Y siento que esas 2 partes del ser humano no se reconcilian y que nos pueden causar problemas a veces, ¿no? Tanto personal como para vivir en comunidad, en sociedad. Ahora, Platón tenía esa idea del rey filósofo. ¿Qué opinas de eso? ¿Y cómo crees que se relaciona esta idea que es más moderna de los 3 poderes a esa idea súper antigua de Platón, que son casi 2000 años de diferencia? El rey filósofo igual, bueno, prácticamente todo lo que escribe de Platón es un tema de ideal, ¿no? Del deber ser Es cierto, y es esto, cierto. ¿no? Hay que también tener eso en cuenta, güey, porque es como el mundo de las ideas casi, ¿no? Y Gracias por decirlo. cuando Platón habla, en la República, por ejemplo, y él imagina cómo debería ser bueno, no el Estado, pero la ciudad o la comunidad perfecta, bastante criticable para los cánones actuales, ¿no? Esta idea de que, a ver, si tú tienes ciertas cualidades, pues tienes que ir al trabajo físico, y si tienes tales, vas con el trabajo, bla, bla, bla. Y digo, Platón lo decía aparte, pues siendo Platón le decíamos Platón por sus omóplatos, que era era sí, era alguien, era una persona muy fuerte que de hecho incluso en algún momento se le confunde por esclavo debido a su complexión física, y ahí tiene, pues unas aventuras como esclavo que lo agarran porque no le creían que era Platón. Entonces sí, el rey filósofo, pues es el que combina varias de estos arquetipos que él va diciendo: "Sí, bueno, tú eres así, vas acá", pero el rey filósofo tiene varios de estos, ¿no? Que sí, o sea, a ver, actualmente sí se espera que un político es un poco todólogo, o que un Mm, presidente, por ejemplo. Sí se espera que el presidente sea un poco todólogo, tal vez no experto en todo, pero sí con la capacidad, em, la capacidad de entender los temas, eh, los temas complejos que hay en el ejercicio público, pero también empático para poder conectar y para poder transmitir mensajes y entender las necesidades de una población. Y actualmente lo vemos, ¿no? En el tema de la presidenta Claudia Sheinbaum, también un tema de fortaleza en cuanto a afortunadamente no llega al nivel bélico, pero sí a un tema discursivo de defensa de la soberanía del Estado, que no se hace de otra manera que confrontando, señalando y exigiendo, respeto a la dignidad nacional, ¿no? Entonces, de nuevo, si bien tal vez no en los conceptos específicos de Platón, pero sí se espera hoy, yo creo, que el actor político tenga capacidad de pensar, capacidad de actuar con fortaleza y esta capacidad emotiva y empática para poder conectar con el pueblo. wow, wow. O sea, hay algunas cosas que siguen vigente y hay algunas cosas, pues, que ya como tú dices, que tienes que ser cierto tipo para ejercer cierto como que ya a veces es cuestionable, como tú dices, ¿no? Ahora, si nos vamos a las culturas prehispánicas, las culturas nativas, ¿crees que hay mucho que todavía no sepamos de su forma de gobierno de ellos? Sí, O en tu carrera, por ejemplo, en tu maestría y en eso ves esas cosas, o sea, se estudia esos tipos de gobierno. no, fíjate que no se toca tanto los temas, así que las culturas prehispánicas, em, culturas madres para no hacerlos Culturas tan otros madres. eurocéntricos, ¿no? Em S Me viene a la mente, el filósofo Enrique Dussel, que él es uno de los padres de la filosofía de la liberación. Y entre las muchas cosas de la filosofía de la literatura de la filosofía de la liberación, que empieza, de hecho, siendo crítico a toda la cultura eurocéntrica y a todos los pensamientos eurocéntricos, y lo transporta a la idea de modernidad, no la modernidad de tecnologías modernas, sino esta etapa en el mundo, en el estado moderno y todo este empuje.
que hay sumamente eurocéntrico, que es básicamente la modernidad, la difusión del eurocentrismo en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, con el colonialismo y todo esto. Lo que dice Enrique Dussel es, cuando vayamos a las comunidades de la periferia o a las comunidades mayas actuales, a las comunidades de las múltiples etnias que hay en el mundo y todo, no es llegar y imponerles la modernidad, sino es mostrarles la modernidad y que ellos desde sus realidades y desde sus propias necesidades tomen lo que necesiten de la modernidad. Y habla de esta idea de los diálogos que tiene que hacerse ahora de la periferia hacia el centro, que no sean de imposición, sino que sean respetando sus identidades, sus formas de ser y lo que necesitan, ¿no? Y de nuevo, que no se les cierre la puerta al progreso, pero que no se los imponga con la visión de la modernidad, sino que se les permita acceder al progreso de acuerdo a lo como ellos quieran acceder al progreso. ¿Qué significa eso en términos muy, en términos más aterrizados? Pues, lo que pasaba en Cisal, por ejemplo, de que se rehusaban a ser un pueblo mágico, porque ellos consideraban que esta idea de pueblo mágico generaba un modelo de desarrollo económico, un modelo de desarrollo urbano moderno, que iba en contra de sus rutinas y que iba en contra de sus valores como comunidad, y decían: "No nos vengas a imponer este modelo", pero eso no significa que la gente de Sisal quiera estar alejada del progreso y que quiera estar alejada del desarrollo, simplemente están exigiendo que el desarrollo llegue de acuerdo a las necesidades y a sus opiniones, ¿no? Que igual el mismo Dussel decía que un elemento básico de la acción política era el consenso. O sea, si no tienes un consenso entre la gente de que se vaya a hacer algo, pues no debería haber la acción política. Wow. Wow, ¿cómo se llama el filósofo? Es Enrique Dussel. Enrique Dussel es un filósofo que desafortunadamente, bueno, no, desafortunadamente, pues ya estaba, grande el señor, falleció hace un par de años, 1 año, 2 años. Él era argentino, dicen, bueno, él decía que él era el único argentino que recibió un atentado y efectivamente, le pusieron una bomba en su biblioteca, porque él empezaba a hablar de este tipo de ideas que vinculaban al comunismo, que él nunca lo vinculó al comunismo, pero que se vinculaban a este tipo de ideologías cuando estaba empezando el tema de la dictadura en Argentina. Entonces, después de este atentado, él se emigra a México, pero antes, pues, es de nuevo de estos padres de la filosofía de la liberación, pero, pues, Dussel era un verdadero pensador del mundo. Él va a Jerusalén a convivir con las comunidades de la periferia para entender el pensamiento semita, para entender un poco más el catolicismo y el cristianismo, y de esos viajes, y obviamente de la discusión de más pensadores y todo, pero es de ahí donde nace un poco el tema de la, ¿cómo se llama? La teología de la liberación, que es pensar o propone pensar y enseñar a Jesús, no como un instrumento para someter al pueblo, sino para liberarlo y decir, o sea, Jesús era una persona que entró al templo para sacar a los mercaderes, que es Jesús peleando contra el poder económico, contra la élite económica, para salvar los valores, religiosos y todo, ¿no? O Jesús se rebela en contra del poder político y por eso o sea, que cambiar la historia en esto para que la historia cristiana a las comunidades de la periferia, pues, les sirva como instrumento e inspiración para también, buscar mejores condiciones, ¿no? Bueno, pero Enrique Dussel llega a México, hace carrera como filósofo. De hecho, él era, estuvo mucho tiempo en la UAM, en la Autónoma de México, em, y fue, de los secretarios de formación política de Morena. Esa fue de sus últimas Wow. trabajos, sí. Wow, fíjate que no lo conocía. Sí. Sí, pero es de que estás diciendo todas esas cosas, qué compleja es la naturaleza humana, ¿no? Qué compleja es nuestra forma de vida. Y por afuera pareciera que fuera simple, me da igual, no me gusta la política, lo que sea, ¿no? Pero es realmente compleja. Y ahora que mencionaste a Jesús también, ¿crees que lo que él dijo de ama a tu prójimo como a ti mismo es algo que más o menos se alinea con el pensamiento de este filósofo y que también puede influenciar de manera positiva en el desarrollo de nuestras sociedades? Es una pregunta muy difícil. Afortunadamente, ya hubo alguien muchísimo más inteligente que la resolvió. Entonces, yo ya leí la respuesta, entonces te la voy a compartir, que es
Es, No, 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 a ver, a ver. es Max Weber en un libro, un librito ahí recomendado para todos. De verdad es un librito. Es una plática que él da después de la Primera Guerra Mundial en una universidad, donde habla de la vocación de la política y de la ciencia. Se llama El político y el científico. Un librito precioso. Ujú. em, Donde él habla justamente de estas éticas y él dice, a ver, en la política, la ética cristiana de ama al prójimo, específicamente la de da la otra mejilla, ¿no? Ujú. No puede, no tiene cabida en la política, porque en la política, retomando un poquito igual a Maquiavelo, en la política, se le tiene que permitir al príncipe, decía Maquiavelo, una ética distinta, porque lo que está viendo el príncipe es la defensa de la soberanía y la protección de todo un pueblo. O sea, tal vez yo como individuo no puedo mandar a desvivir a alguien, ¿no? Pero yo como príncipe sí puedo ordenarle a un grupo de personas que vayan a defender a como dé lugar un espacio, porque es un tema de soberanía, está sujeto el príncipe, el gobernante, a una ética distinta a la mía, ¿no? Entonces decía lo mismo Weber, decía, a ver, hay la ética cristiana también, pero hay otros tipos de éticas. La ética cristiana, pues en la política no tendría no tendría cabida, ¿no? O sea, en la política muchas veces tienes que forcejear, muchas veces tienes que, buscar los canales democráticos y sin acceso sin que ello implique la violencia, pero sí tienes que em, Fuerte quizás, tienes que no ser sé. fuerte e Ajá. imponer Ujú. una visión, todo, ¿no? De acuerdo a la ética cristiana, eso no debería poder ser, ¿no? Pero también es esta idea de la ética, del deber ser, pues que hay muchos deber ser, ¿no? Hay la ética kantiana, hay la ética cristiana, hay muchos tipos de deber ser. Entonces, yo voy a eso, que en la política, o sea, no es que no importen los valores cristianos, ya ahí cada individuo sabrá cómo manejarlo, pero en términos muy generales y muy abstractos, no hay mucha No hay compatibilidad mucha entre la compatibilidad. ética cristiana, sí. Ahora estamos hablando de la política, pero si lo bajamos a las sociedades, que no nos referimos a los gobernantes, ni a los que ejercen el poder, ni a nada, sino de vecino a vecino, de compañero a compañero. ¿Crees que ahí se aplique más esto de ama a tu prójimo como a ti mismo? Sí, yo creo que necesariamente tiene que haber una empatía, tiene que haber, bueno, lo que comentábamos igual un poco de Aristóteles, ¿no? Que decía Aristóteles, los humanos somos animales políticos porque necesariamente tenemos que vivir en comunidad, tenemos que vivir en ciudades y generamos nuestras leyes y nos hacemos seguir nuestras leyes, ¿no? O sea, ¿y qué significa eso de nuevo? El ser humano em, lo es porque convive con otros humanos. En esa convivencia, pues sí, necesariamente tiene que haber una empatía, un respeto, un afecto entre pares para poder llevarlo, ¿no? Y que choca un poco con todas estas visiones individualistas que han permeado mucho nuestro pensamiento, justamente después de las revoluciones y todo, porque un ejemplo muy bueno es en el gobierno de Felipe Carrillo Puerto habían ligas de resistencia en todos los municipios, que eran espacios en las que la gente se reunía, por ejemplo, que se reunían un día a la semana para discutir de algún tema político, pero también para temas de orquestas, para montar obras, para organizar deportes. Eran centros, decía Carrillo Puerto, que eran incluso centros más espirituales de lo que las iglesias en algún momento llevan a ser, por esta convivencia y este desarrollo comunitario que había allá, ¿no? Entonces, habían municipios en los que mediante estas ligas de resistencia y mediante el acuerdo de los que estaban en los municipios, que no hubiera venta de cerveza, que se cerraran las cantinas. Entonces, eso nos permite ver, a ver, en una visión liberal, individualista, no habría por qué se cierren las cantinas, porque yo soy el individuo y tengo la libertad de decidir si voy o no voy a una cantina, ¿no? Pero un pensamiento más comunitario, más social, más, de nuevo, donde importa más el colectivo que el individuo, ahí dice, bueno, yo cedo mi Mi libertad, derecho. mi Ujú. derecho a decir si quiero o no quiero, tomar, pero por un bien común, porque si yo no tomo, está bien, lo cedo un poquito, pero a fin de cuentas va a mejorar todo el entorno, ¿no? No estoy diciendo que una o que otra sea buena, de hecho,
pues los estados modernos, yo creo que lo que estamos en esta tensión de estar entre uno y otro y Balance. buscar un balance y todo, ¿no? Pero es un ejemplo muy bueno que nos permite ver a qué se refiere uno y a qué se refiere otro. A ver, ¿qué significa esto de las individuales y del individualismo? ¿Qué significa? Bueno, en este ejemplo significa que yo como individuo tengo o pido la libertad de poder consumir o no alcohol. Si yo lo que hago ya es mi tema, ¿no? Pero yo lo individuo y que cada quien se cuide. O sea, yo lo hago y lo hago con mi responsabilidad, pero pues que fulanito lo haga con su propia responsabilidad, ¿no? Y de otro lado de la moneda es yo renuncio a este derecho que podría tener independientemente de que quiera o no quiera tomar. Que no va a ser, pero porque yo sé que eso va a beneficiar a todo el colectivo, ¿no? Em, Wow. sí, son las dos visiones que pueden haber sobre eso. Y ahorita, por ejemplo, que ya dijimos todo eso y clavamos de este tipo, sí, se me viene a la mente de que en todas las cuestiones, o sea, es importante que uno individualmente esté como que informado, ¿no? Y que diga, ¿sabes qué? ¿Por qué no me informo y ver qué tipo de cosas, cómo me comporto, ¿no? En sociedad, qué tipo de persona soy, ¿no? O sea, que al final todo lleva a la introspección, ¿no? Para comprender, ¿sabes qué? Pues esto está bien, ¿no? ¿Cuándo debo yo ceder mi derecho? ¿Cuándo no debo ceder mi derecho? ¿Cuándo debo cuidar por eso? ¿Cuándo debo por eso? No. Es como que esa es como un deber, ¿no? De un ser humano, educarse, ¿cómo ves? Es yo creo que es una sí, o sea, se requiere un proceso introspectivo y es una concepción de qué significa libertad. Últimamente lo vimos mucho, después de que hubo esta proliferación de contenido de creadores chinos después de la segunda llegada de Donald Trump, que especialmente en TikTok empezaron a llegar más comunicadores chinos a, pues, ahora sí que a los feeds de Latinoamérica, y había una comunicadora que lo decía muy bien, que decía: "Nuestra concepción de libertad es lo que mencionábamos, ¿no? Es para mí ser libre es poder yo salir a las 2 3 de la mañana, sin miedo a que me vayan a asaltar, es poder tener la seguridad de que voy a ir a tal lugar y no me van a agreder, es este tipo de libertad de poder yo desarrollarme en paz y en seguridad", ¿no? Vamos a Estados Unidos, por ejemplo. Sin emitir críticas si está bien o mal, pero tal vez ellos digan: "Mi libertad es poder yo portar un arma". Qué Que diferente, hermano, exacto, qué diferente. exacto. Y es este pensamiento individual, porque dice: "Yo voy a hacer un buen uso de esta arma", ¿no? O sea, yo lo voy a hacer y voy a tener mis permisos y me voy a instruir, Responsabilidad. voy a llevar la máxima responsabilidad y no me puedes impedir a mí que lo haga porque yo lo estoy haciendo bien. Efectivamente, pero no sabemos el de al lado, ¿no? O sea, es un tema, y como tú exiges esa libertad y se te concede, pues también el de al lado, pero no sabemos si el de al lado va a tener ese mismo de decoro o esto, ¿no? Y ahorita digo, o sea, usé un ejemplo complicado para el tema no, o sea, no, o sea, un tema en el que podría estigmatizarse a Estados Unidos por el tema de las armas. Pero, a ver, hay libertades sobre las cuales tal vez tú y yo no podríamos, ceder de acuerdo pues, a fin de cuentas estamos en un estado eurocéntrico, moderno, en el que tenemos ciertas libertades, donde tal vez no quisiéramos cederte, ¿no? Tal vez el tema del alcohol, ¿no? Saber que si, pues, no quiero que me impidan a mí bueno, fumar tabaco, fumar vapes, todo este tipo de cosas que hay algunas políticas que se quieren prohibir, y que tal vez a nosotros nos molesten y dices: "Oye, pero ¿por qué? Si yo lo hago con responsabilidad", ¿no? O sea, son temas complicados, y yo creo que ese va a ser el debate en los próximos años, ¿no? Vamos a replantearnos qué es libertad. Ándale. Ya está pasando ahorita con el tema de libertad de expresión, ¿no? Ya estamos de verdad preguntándonos y diciendo: "Oye, pues, a ver, libertad de expresión significa que puedo decir lo que quiera, entonces, ¿qué puedo decir y qué no?". Bueno, si ofendes a otra persona, bueno, entonces, ¿qué es una ofensa? O sea, yo te puedo criticar, pero te estoy ofendiendo criticándote, no te estoy ofendiendo. El tema de violencia digital y violencia política por razones de género y todo ha sido un gran, detonador de esa discusión, porque es un concepto en construcción, ¿no? Tal vez si un hombre hace un comentario contra una mujer,
tal vez el hombre o incluso el sistema no sepa que es una agresión hasta que la mujer dice: "Yo me sentí agredida", lo lleva a un tribunal, el tribunal lo estudia y dice: "Efectivamente, aquí hubo una agresión". Entonces ya cambió. Y ya decimos todos: "Okey, entonces eso es una agresión", ¿no? Pero es un concepto en transformación, ¿no? Y es mucho conforme también a de nuevo, a este debate de la libertad de expresión, qué puedo y qué no puedo decir, qué o sea, y no solo qué puedo y qué no puedo decir, es qué puedo y qué no te puedo decir, ¿no? Porque es un diálogo, a fin de cuentas hay un receptor. Qué fascinante es eso, ¿no, hermano? Saber que el proceso de maduración de una sociedad, Justo. que se encuentran cositas así. Amo, pues, dices, así como dices, libertad de expresión, pero ¿qué es la liber o sea, cuánto abarca? Hay límite acá, hay límite acá, ¿no? Sí. Wow, ¿y cómo ves que México o sea, yo veo un cambio en México, o sea, veo que hay mucho cambio de mentalidad, hay mucho cambio de comprensión y como que estamos empezando a comprender qué es bien, qué es malo, qué nos afecta, qué no nos afecta, y decir, ¿sabes qué? Pues, ya a las 10 dejan de vender alcohol, pues, de alguna forma está bien, porque después de la tercera caguama ya no puedo parar, ¿entiendes? O sea, que me paren a fuerza, porque si no, mañana yo no tengo dinero, ¿entiendes? Y dices: "Oh, está bien eso", ¿no? Sí. En Yucatán, yo creo que ahí, se acordarán, porque eso ya ahorita ya lo tenemos muy interiorizado, pero se acordarán los compañeros que llevan viviendo aquí durante más tiempo, que cuando empezó el tema de los alcoholímetros, la gente se molestaba y decía: "¿Por qué? O sea, ¿por qué me estás deteniendo si yo me tomé una cerveza o 2 por ejemplo, y no le estoy haciendo daño a nadie?". Pero luego el gobierno dijo: "Yo desde que estoy haciendo esto, el número de accidentes fatales bajó en tal número". Y ahí es donde sopesas, dices: "Okey, y mi libertad individual de que no me detengan 30 segundos para preguntarme si tomé y todo eso, ¿me afecta? Sí, pero si el resultado es que se salven, quién sabe cuántas vidas, bueno, pues está bien". Igual. No, o sea, uno tiene que aprender también a sopesar, y lo que decíamos, o sea, sí somos individuos, sí tenemos libertades, sí todo, pero diría Aristóteles, somos animales políticos y vivimos en comunidad y tenemos que vivir en una ciudad y tenemos que vivir con reglas. Entonces, sí todo mi dignidad como humano y como individuo y como garante de derechos, pero también como responsable y entender que yo solito no puedo vivir y que tal vez tenga yo que ceder un poquito de mi esfera de libertades para poder vivir en armonía con otras personas. Wow, wow, fíjate que este podcast es como explorando la vida humana para encontrar, las formas y la manera de aprender el arte de vivir bien. Y eso que acabas de decir, de la forma en la que acabas de definir, es un consejazo perfecto. Porque no solamente abarca individuo, abarca todas las cosas también y nos da como que sabiduría. Siento que ahí está la sabiduría, saber a un nivel profundo, fundamental del corazón, decir, pues sí, sacrifico cierta cosa que yo sentía que era libertad y que con el tiempo me doy cuenta que valió la pena. Disminuyen los accidentes, quizá algo me iba a pasar a mí, si no me pasa a mí, yo lo provoco y fuera de la cárcel, este tipo de cosas, ¿no? Y la conciencia en todo. Pero solamente por un pequeño cape de pensamiento en el brazo y todo cambió y es, resulta que está bien eso. Que es que es un interesante, de cuando empieza el fenómeno feminista en México, y empiezan, digo, todavía hay, en ese momento habían aún más voces que rechazaban, evidentemente, en su mayoría del sector masculino, ¿no? Em, y que no era solo porque no solo era un rechazo a no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, sino o sea, si yo digo que está bien lo que tú estás diciendo, significa que yo he sido un agresor en múltiples ocasiones de mi vida, ¿no? De algo que yo pensaba que estaba bien, y si tú me dices ahorita que no está bien, yo soy una mala persona. Disculpa. Exacto. Y es eso que tú dices, de algo que cambió, de algo que dijimos ahorita, oye, eso que estaba bien, ya no está bien, ¿no? Es esa resistencia, porque no solo es una resistencia al cambio, es una resistencia a asumirme como violentador, o sea, como que tal vez yo hice cosas que antes pues estaba permitido hacer y que ahorita ya no están permitidas, o sea, no es solo el cambio, es yo como persona, o sea, no es como que haya dejado de ser, ¿no? Entonces yo creo que muchas de esas voces que en un principio fueron renuentes y más estridentes en contra de todo esto,
no era tanto el movimiento, era pues, porque lo que el movimiento implicaba era que ellos tenían que asumirse como libertadores. Y no significa que, digo, a ver, hay de casos a casos, ¿no? Hay casos donde decir, ¿no? Pero tal vez, no. El tema del ghosting, por ejemplo, que es un tema que lleva, ¿qué será? 8 o 9 meses, y antes tal vez era algo natural para la gente. Pues yo no quiero hablar con fulanito, pues le dejo hablar, ¿no? Y ahorita te dicen, no, o sea, eso se llama violencia emocional. Y sí, o sea, tal vez sí, ¿no? Y tal vez sí lo es, em, pero, no lo sabíamos, ¿no? O era normal. Él lo sabía. Me lo hicieron 20 veces seguir. Sí, a usted le pongo mi denuncia. Efectivamente, ¿no? Tal vez ahí no, pero los temas de violencia doméstica, por ejemplo, que antes estaban más permitidos, y que hoy, pues esas personas tal vez, en un ideal, porque no creo que vayan a ser, no, sí deberían ir ante una autoridad y decir, oye, yo violenté a tal persona, ¿no? O sea, hay todo un espectro de violencias, pero eso, es un tema que cambió, no quiero decir de un día para otro, porque fue todo un proceso social para que pasara, pero sí, Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. sí, o sea, de nuevo es un cambio muy radical en lo introspectivo para muchas personas, porque implica que para muchas personas que se consideraban buenas toda su vida, decir, pues tal vez no era tan bueno como pensaba. Eso es duro, eso es duro. Eso es un golpe duro. Bueno, ya que se nos fue la luz, vamos a concluir este podcast con un consejo, Armado, para la gente joven, para las nuevas generaciones, igual para nosotros, millennials, o sea, desde tu forma de ver, para las personas, primero, a los que quieren dedicarse a los estudios políticos y segundo, para vivir mejor. O sea, ¿qué consejo tienes tú para nosotros desde esa forma de ver la vida? Para la gente que se quiere dedicar a los estudios políticos, a la política en general, en la política hay reglas no escritas y están escritas por una manera. Em, hay que entender, hay que conocer y observar muy bien cuáles son esas reglas. Hay que juntarnos con gente con experiencia para que nos vaya comentando y nos vaya explicando cómo se hace. Em, pues, la política es como un juego, ¿no? Porque es un juego la política. Y hablo de la política de cómo participar activamente para tener puestos de poder y todo eso, ¿no? Es un juego porque nadie te obliga a hacerlo. Tú solito entras, si quieres jugar, pues juegas. No tiene reglas, como todos los juegos. Y tiene esto que se llama de la teoría de juegos, que es cuando uno está en la política, uno toma decisiones pensando que esa decisión va a despertar reacciones en otra persona, como en el ajedrez, ¿no? Si yo muevo una pieza, sé que fulanito va a meter la otra pieza, entonces yo voy a meter esa otra teoría de juegos. Em, Ese consejo les daría que sí está muy padre, que es complicado, pero que hay que entrar con mucha disposición a aprender y con mucha disposición a observar, escuchar y entender este entorno que es precioso, que es padrísimo, es muy, muy interesante, pero es un juego que hay que saber jugar. Em, y, por ejemplo, y para las personas que me dicen, bueno, tal vez yo no quiero llegar a ser diputado, pero quiero estar enterado de lo que está pasando, es discutir, participar, acercarnos, preguntar. Muchas personas no dicen que no les interesa la política. Yo creo que no es porque no les interese, es porque no tenemos las herramientas para entenderlo, ¿no? O sea, es esto por ejemplo, a ver, de Estado, ¿no? Y el Estado mexicano lo llevamos escuchando desde chicos, pero ¿qué es el Estado? O sea, ¿qué significa Estado? Significan los conceptos y todo eso. ¿Qué significa política, no? O sea, que cuando decimos política, ¿qué es? O sea, algo tan fácil como decir el ejercicio del poder, pero o sea, ahora sí que el conocimiento es poder, ¿no? O sea, son conceptos, herramientas que nos permiten entender mejor en lo que estamos rodeados, y es eso, es tener disposición a aprender para entender. Y no aprender para saber qué decir, sino aprender para saber qué preguntar. Ese es un consejo que me dieron cuando estaba un poco más joven. Que decían, no, porque especialmente cuando uno es joven y pues se siente un poco inteligente y como que, no, sí voy a decir. Yo me sé todo. Efectivamente, aprende no para que sepas qué decir, sino para que sepas qué preguntar. Hay que tener siempre esa curiosidad, ¿no? Y ahora sí, un consejo del buen vivir.
Hermano, yo creo que yo te lo pediría, yo te lo pediría a ti. Yo creo que para vivir bien es cada quien tiene que entender cuál es su lugar, como tú le decías, cuál es su lugar en esta vida, ¿no? O sea, ver que, que tener muy claro para qué nos gusta hacer, porque no tienes que ser, o sea, no es en qué seas bueno, ¿no? O sea, porque qué te gusta hacer? Tal vez para seas bueno para algo que no te gusta. Es Ándale. qué te gusta hacer y más importante, qué te llena, ¿no? O sea, que hay algunas cosas que hacemos. En lo personal, a mí me gusta mucho enseñar. No estudié para ser maestro, pero en los espacios que he estado para enseñar, esa gratificación que personal que da decirle algo a alguien y que lo entienda, pues para mí Oye, tienes esa habilidad. y, y bueno, y ahí si nos vamos, no místicos, ¿no? Pero hereditarios, pues yo vengo de una familia de maestros, que tal vez tenga que ver con esto, no Quizás sé. tiene, sí. Em, Hereditario. encontrar nuestra vocación, sí, encontrar para qué son, no, para qué somos buenos de nuevo, qué nos gusta y qué nos llena. Y yo creo que ese puede ser pues ahora sí que un consejo, pero hermano, si alguien te da un mejor consejo, dímelo a mí. ¿Por qué? Porque como dije, hay que saber qué preguntar y yo mejor pregunto. No es lo mismo, igual yo siento que la gente más feliz que yo he visto es la gente que encuentra su pasión, que encuentra hacer lo que da, así como tú, que es lo que te pregunté primero, que es la política, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? No, a veces nos cuesta encontrar nuestra pasión, ¿no? Y nos quedamos con lo que dice Aristóteles, que me gusta mucho, es donde se encuentran tus talentos y las necesidades del mundo, ahí está tu vocación. Con eso yo creo que es un buen consejo para encontrar y, y de ahí pues ya todo se va dando como se dan las cosas en la vida. Bueno, hermano, muchas gracias por tu tiempo. Qué interesante estuvo. Aprendí muchas cosas nuevas. Del ghosting no sabía, ¿eh? El ghosting hay un proceso ya para eso. Wow. Sí, Eso está en lo correcto ahora. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, bro. A ver cómo se desarrolla esto y podemos platicar después con unos temas en específico, que me gusta la forma en la que tú explicas los conceptos, que muchos de los conceptos yo no había entendido. Y ya no podemos de acuerdo, ¿no? Pero por ahora quiero agradecerte por tu tiempo y por la habilidad y por la disponibilidad de venir aquí con nosotros. no, muchas gracias Jordan por la invitación. Yo más que puesto para siempre para venir aquí a platicar contigo. Muy interesante y qué bueno que ya todos esos cafés que habíamos dicho que daba pena con un micrófono de por medio ya se logró. Entonces yo con toda la disposición del mundo. Listo, bro. Gracias, ¿ah?